A ver, ¿qué pasa cuando una obligación legal se convierte en una oportunidad real? Hoy vamos a desglosar el concepto de discapacidad y cómo una ley específica en Chile está de a poco redibujando el mapa del mundo laboral. Vamos a empezar con una pregunta que, en serio, lo cambia todo. Pensemos, ¿la discapacidad es algo que está en la persona o es un problema que crea la sociedad? La respuesta a esto es la base de todo lo que vamos a conversar. Y fíjense, la Organización Mundial de la Salud y la ONU nos dan una definición que es toda una revelación. Nos dicen que la discapacidad no es la condición de una persona, sino lo que pasa cuando esa persona se topa con un entorno lleno de barreras. O sea, el problema no es el individuo, es una sociedad que no está diseñada para todos. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a profundizar en qué es realmente la discapacidad. Luego, veremos cómo ha evolucionado la forma de pensar sobre esto. Después, cómo esos derechos se transforman en reglas. Nos meteremos de lleno en la ley del 1% de Chile. Y al final, veremos qué herramientas existen para que todo esto funcione. Muy bien, arranquemos con la primera parte. ¿Qué es entonces la discapacidad? La clave, como dijimos, es mirar mucho más allá de la persona. Y aquí está el punto central. La discapacidad no es la persona, es el muro. Es el resultado de una sociedad que no está pensada para incluir a todos. El problema real no es la condición de alguien, son esas barreras sociales, físicas y hasta culturales que se le ponen enfrente. Ahora pasemos a nuestro segundo tema, porque esta idea, claro, no apareció de la noche a la mañana. Ha habido toda una evolución en la forma de entender esto. Miren esta línea de tiempo, porque el viaje ha sido larguísimo. Pasamos de una época en que las personas con discapacidad simplemente eran excluidas, invisibilizadas, a un modelo médico que las veía como un problema que había que curar. Y de ahí, por fin, a un modelo social que dice, ojo, el problema está en las barreras. Y hoy, finalmente, estamos en un enfoque de derechos humanos, donde la inclusión no es un favor, es un derecho. Y esta tabla lo resume perfecto. El modelo médico de antes se enfocaba en arreglar a la persona para que encajara en el mundo. El modelo social, el de ahora, hace todo lo contrario. Se enfoca en arreglar el entorno, en eliminar las barreras para que todas las personas, sin excepción, puedan participar como ciudadanos con plenos derechos. Bueno, y eso nos lleva directamente al tercer punto. ¿Cómo pasamos de estas ideas, de estos principios, a la práctica? ¿Cómo se convierten los derechos en reglas concretas? Pues aquí están los pilares. Estos principios, que son el corazón de la Convención de la ONU, son la base de todas las leyes de inclusión modernas. Y no son solo ideas bonitas, son mandatos claros para que los países actúen. Pero, claro, una cosa es tener los derechos en el papel y otra muy distinta es verlos en el día a día, sobre todo en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se interpone en el camino? La clave es saber identificar las barreras para poder derribarlas. Y aquí están. Estos son los verdaderos obstáculos. Hablamos de barreras físicas, como un edificio sin rampa, pero también de barreras de actitud, como los prejuicios en una entrevista, o de comunicación, de educación, o incluso institucionales. Las leyes lo que buscan es derribar cada una de estas. Y para derribar esas barreras se necesitan políticas concretas. Con eso, entramos de lleno a la cuarta sección, la Ley de Inclusión del 1% en Chile, la famosa Ley 21.015. Un 1%. Puede sonar a poco, pero este número es la pieza central de la ley, un porcentaje que busca mover la aguja y generar un impacto real en el mundo laboral. Y la regla es simple, las empresas y organismos públicos que tengan 100 o más trabajadores tienen que contratar como mínimo un 1% de personas con discapacidad o que reciban una pensión de invalidez. Ya no es si quieren, es una obligación. Ahora la ley es mucho más que un número. Se divide en 4 deberes clave. 1. Cumplir la cuota. 2. Garantizar que no haya discriminación. 3. Hacer los ajustes razonables que se necesiten en el puesto de trabajo. Y 4. Registrar todo legalmente. Porque la idea no es solo contratar, es crear un entorno verdaderamente inclusivo. Y con esto llegamos a la última parte. Porque una ley, por muy buena que sea, no funciona sola. Necesita sistemas que la apoyen, herramientas que la hagan realidad. Veamos cuáles son.
La primera gran herramienta es el Registro Nacional de la Discapacidad, o RND. Básicamente es el sistema oficial que certifica la condición de una persona. Esto le permite acceder a los beneficios de la ley y, a su vez, las empresas pueden verificar que están cumpliendo con la cuota. Y claro, para que la ley no se quede solo en el papel, tiene que haber alguien que vigile que se cumpla. Ese es el rol de la fiscalización, que hace principalmente la Dirección del Trabajo. Ellos revisan que se cumpla la cuota, que los contratos estén en regla y, algo súper importante, que se respeten los derechos de las personas contratadas. Al final, esta cita de la Convención de la ONU nos recuerda el porqué de todo esto. No se trata de cumplir con números o porcentajes. El objetivo es mucho más grande. Se trata de dignidad y de participación plena en la vida. Y esto nos deja con una reflexión final. La ley pone las reglas, te puede obligar a cumplir un número. Pero la verdadera inclusión, la que de verdad importa, no nace de una obligación, nace de un cambio de cultura. Y esa es quizás la parte más desafiante de todas.